Bienvenidos a este video, yo soy Bastian Gameplays y hoy veremos como tal una guía clara y concisa de cómo utilizar las lanzas en Project Zomboid. Así que, sin más que añadir, comencemos. En primera instancia, lo que tenemos que tener en cuenta es que las lanzas son un arma cuerpo a cuerpo bastante eficiente y efectiva en el combate, debido a su versatilidad y a su alto rango de ataque, ya que tiene una distancia de ataque bastante alta. Como tal, las lanzas pueden ser fabricadas o encontradas. Para poder fabricar una lanza, tendremos que tener en nuestro inventario un tablón de madera o una rama y un objeto afilado que nos servirá para poder realizar la lanza. Este objeto afilado puede ser uno de los siguientes: un cuchillo de carnicero, cuchillos de cocina, cuchillo de caza, cuchillo de piedra e incluso un machete. Para obtener un tablón en el juego tendremos que desmantelar como tal muebles o construcciones ya establecidas, o también podemos talar árboles y utilizar una sierra para cortar madera y así obtener tablones. Luego seleccionamos el tablón dándole clic derecho y vamos a la opción de crear lanza. Lo mismo aplica para las ramas. Sin embargo, las ramas se encuentran de una forma distinta, ya sea talando árboles o también mediante el modo de rebúsqueda e investigación del juego, en donde tendremos que adentrarnos en un bosque y buscar como tal este material. También podremos encontrar piedras afiladas, ramitas y ramas de árboles. Las ramas de árboles son útiles para poder hacer las lanzas o estacas también. La condición de una lanza fabricada por nosotros mismos dependerá de nuestro nivel de carpintería. Esto quiere decir que si tenemos un nivel muy bajo de carpintería, la condición de la lanza será una muy baja y por lo tanto nos durará muy poco en combate. Sin embargo, esta condición irá aumentando a medida que aumentemos nuestros niveles de carpintería, siendo que en el nivel 3 de carpintería podremos fabricar lanzas sin perder la condición de estas y conservando toda su durabilidad, aprovechándolas al máximo. Las lanzas también ayudan a subir puntos en carpintería y aparte pues nos ayudan a obtener armas. Explicaré los detalles de esta habilidad en un próximo video. También podemos atar como tal armas afiladas cortas e incluso largas a nuestra lanza. Para hacer esto tendremos que tener una lanza en nuestro inventario, cinta americana y el arma afilada a equipar en cuestión. Podemos atar como tal cuchillos de caza, cuchillos normales, destornilladores, tijeras, abrecartas y machetes, entre otras opciones. Al atar un arma afilada a una lanza, el detalle con esta es que reducirá su condición, pero a su vez aumenta la durabilidad, ya que la durabilidad de la lanza como el arma afilada en cuestión se combinan, lo cual incrementa la durabilidad de la misma. También podemos reparar las lanzas tanto normales como atadas a un arma afilada con pegante para madera. La eficiencia de la reparación dependerá del nivel de carpintería que poseamos con este respectivo material, subiendo directamente a medida que tenemos mayor habilidad en el área de carpintería. Una recomendación que doy en este caso es que reparemos una lanza o un arma cuando ya esté totalmente gastada para poder aprovechar como tal su nueva condición de durabilidad al realizar la reparación. Un detalle fascinante de las lanzas es que además de su largo alcance de ataque, también tiene un daño consistente y además podemos realizar un ataque crítico que de un solo golpe podremos acabar con los infectados de forma más rápida. También posee la ventaja que obtienen las armas afiladas, la cual es de poder atacar a través de rejas de alambres altas, siendo esto bastante útil ya que aprovecha su gran alcance de ataque para poder atacar a través de estas rejas. Su velocidad de ataque es bastante alta y es muy versátil a la hora de eliminar a grupos pequeños y medianos de infectados.
A medida que utilizamos las lanzas, subirá nuestro nivel de combate en ese tipo de armas, haciéndonos más eficientes al luchar con este tipo de armas para eliminar infectados. También podremos encontrarlas. Cuando encontramos lanzas podemos encontrar las siguientes variantes: sombrillas, que sirven como lanzas improvisadas y tienen las mismas funciones, solo que menor durabilidad. Y también horquillas de jardín o trinches, las cuales son las mejores lanzas del juego, ya que tienen un gran alcance, tienen un buen daño de ataque y tienen la mejor durabilidad de todas las lanzas, siendo un arma capaz de durar bastante en combate y hacer bastante daño. Y por último, las lanzas tienen una habilidad de ataque especial, la cual es una carga. Esta carga se activa utilizando una lanza equipada en ambas manos, desplazándonos y corriendo con Left Alt o Alt izquierdo. Después de realizar este proceso, nuestro personaje empezará a correr. Y después de unos segundos, con la lanza equipada en la mano, la colocará enfrente de sí mismo y la utilizará para acabar de un solo golpe a cualquier infectado que se cruce en su camino. Este ataque es muy poderoso y muy útil a la hora de eliminar pequeños grupos de zombies. Sin embargo, tiene grandes desventajas, ya que principalmente acabará la durabilidad de nuestra lanza de forma rápida. Y también es un ataque muy difícil de utilizar, ya que tendremos que desplazarnos a una gran velocidad, a máxima potencia, y dar clic derecho en el momento preciso para poder ejercer el ataque de empalamiento con carga al zombie y matarlo de un solo golpe, ya que si no somos precisos en este ataque, nos tropezaremos con el zombie y caeremos al suelo, lastimándonos en el proceso y siendo vulnerables a otros ataques. Y esto nos aconseja cuando es un grupo mediano o pequeño de zombies. Es mejor utilizar esta táctica de ataque con zombies individuales o con grupos dispersos, ya que si se hace con un grupo totalmente concentrado, pues será el fin de nuestro personaje. Y aunque en lo personal opino que este ataque es muy cool y muy poderoso, el detalle con este es que tiene muchos contras, ya que aparte de que gasta mucho la energía de nuestro personaje y lo cansa, también lo pone en riesgos bastante altos a la hora de atacar, ejercer el ataque y escapar de hordas. Y esto ha sido todo por hoy. Suscríbete y dale me gusta si te gustó el video, para así mantenerte al tanto del contenido y apoyarme en mi canal. Nos vemos en la siguiente ocasión.